Ignacio de Loyola, mejor dicho, Íñigo de Loyola, en Pamplona en 1521. Ese es el tema en que quiero centrarme. Y dejo, por lo tanto, a otros historiadores que hablen de no Íñigo de Loyola, sino de Ignacio de Loyola. Porque Íñigo de Loyola, el que nace en 1491 en la Santa Casa, ahí de la que hablaremos ahora mismo, en Loyola, ese luego, cuando se convierte en la conversión de 1521-22 y luego funda la Compañía de Jesús, pues funda una orden religiosa que cuando él muere en 1556, nace en 1491, muere en 1556, ya tenía, la Compañía de Jesús contaba ya con 1000 jesuitas, 1000 miembros, 100 universidades, colegios e iglesias en 12 provincias jesuíticas, incluidas la India, a donde había ido Francisco de Javier, porque era el secretario de la Compañía de Jesús y pidió, el rey de Portugal pidió misioneros para ir a la India y le enviaron a Francisco de Javier, del cual yo tengo una especial devoción y sentimientos porque he seguido y he escrito toda su vida de Francisco de Javier. Y por lo tanto, la Compañía de Jesús ya estaba, cuando muere Ignacio de Loyola en 1556, ya estaba consolidada en Europa. Y por lo tanto, no es extraño de que Ignacio de Loyola pudiera decir que había creado un instrumento al servicio del pontificado. Porque todos los que son jesuitas, que tienen los últimos votos y son especialmente vinculados a la Compañía de Jesús, tienen que hacer un voto nuevo, no de pobreza, castidad y obediencia, sino un voto de obediencia al romano pontífice. Y esa obediencia es obediencia ciega, que ahora no voy a explicar, pero si queréis luego me la preguntáis, ¿qué significa eso de obediencia ciega? Que tiene al romano pontífice. Es una quinta caballería que tiene el romano pontífice. Pero de todo ese Ignacio de Loyola, que es el patrono de Guipúzcoa y que ha sido patrono de Vizcaya mucho tiempo, hasta que ahora tienen otro santo por ahí y no, están a medias, de ese Ignacio de Loyola yo no voy a hablar. Voy a hablar de Íñigo de Loyola. Y me voy a centrar principalmente en algunos temas, pero me gustaría que si en el público tiene alguna curiosidad de este Íñigo de Loyola que nace en 1491 y fue herido en Pamplona en 1521, si tienen en ese periodo de tiempo alguna pregunta, pues yo me atreveré a responderla si es que la sé. Íñigo de Loyola conoció la Santa Casa tal como está ahora, reformada, la reformó el padre Plazaola hará aproximadamente el año 91, que se celebraba el centenario, la han reformado porque vosotros que tenéis ya cierta edad habéis conocido las transformaciones, y de aquí de Azpeitia habréis ido 100.000 veces a Loyola, las transformaciones que ha tenido la Santa Casa. Ahora está acomodada a lo que era la Santa Casa aproximadamente en tiempos de Íñigo de Loyola. Los abuelos paternos de Íñigo fueron Juan Pérez de Loyola, señor de Loyola, y Sancha Pérez de Iraeta. Y el 31 de julio de 1456, los parientes mayores de los dos bandos en los que se articulaba todas las provincias vascongadas, que eran los oñacinos y los gamboínos, se unieron entre sí para mandar en las puertas de la iglesia de Azcoitia un bando sangriento contra las 8 villas guipuzcoanas de Azpeitia, Azcoitia, Tolosa, Villafranca, Segura, Guetaria, Deva y Motrico.
que habían hecho hermandad contra los parientes mayores. Hay que saber que Guipúzcoa estaba dividida, por un lado estaban los nobles, que estaban luego a su vez divididos en oñacinos y gamboínos, que ahora explicaré brevísimamente, y por otra parte estaba la hermandad de las villas guipuzcoanas, todas creando un cuerpo, y entre sí se luchaban y se lanzaban pues, bandos para luchar entre ellas. Pues bien, los parientes mayores oñacinos y gamboínos, yo voy a explicar brevísimamente que la familia de Loyola y la de Oñaz, que está ahí a 2 pasos de Loyola, la casa de Oñaz, eran el núcleo principal de los oñacinos, que son todos aquellos que han luchado y luchan porque esa perpetuidad de los 2 bandos se mantiene hasta nuestros días, hoy con otra forma de partidos y otra forma de ideas, pero hay aquí en el País Vasco unos que están siempre a favor de las ideas que vienen de Castilla, y a esos que luchan en favor del rey de Castilla, como eran los oñacinos, a esos se les oponía los gamboínos. ¿Quién era el gamboíno? Por ejemplo, luego hablaré, la madre de Ignacio de Loyola era gamboína y de Azcoitia, y son 2 bandos que los gamboínos pretenden que el rey legítimo de Navarra tenga protagonismo en la historia del País Vasco. Pues bien, estas 2 ideas de oñacinos y gamboínos, agramonteses y beamonteses en Navarra, esta idea de las tendencias políticas siguen subsistiendo hoy. La mitad o más de los guipuzcoanos hoy son partidarios de que Castilla domine y tenga protagonismo en la historia del País Vasco, mientras que hay otros grandes bloques y grupos que pretenden que se llegue a recuperar la soberanía del Reino de Navarra o la soberanía de Euskal Herria, y por lo tanto no hablan nunca de Euskadi, sino que hablan de Euskal Herria. ¿Por qué? Porque pretenden otra tendencia política. Pues bien, los parientes mayores oñacinos y gamboínos unidos, el 31 de julio de 1456 retaron a las villas que ya he citado. Y entonces vino el rey de Castilla, Enrique IV, el cual dio un decreto fulminante, movido por grandes quejas y clamores de los daños y muertes que en esas provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava en las encartaciones son acaecidas, y yo fui en persona a verlo, es bien, y pone una pena, y por lo tanto le manda al abuelo de Ignacio de Loyola, de Íñigo de Loyola, le manda desterrado por 4 años a Andalucía, con toda su familia y todas sus tropas y allegados. Y ahí va a estar Íñigo de Loyola, el abuelo de Íñigo de Loyola, va a estar 3 años, hasta que al cabo de los 3 años le da, el mismo Enrique IV le da una amnistía, diríamos ahora la palabra, le da una amnistía y le libera 1 año. Abrevió a 3 años los 4 del destierro, y al mismo tiempo le autorizaba a reconstruir su casa derribada por mandato real o por venganza de las hermandades. Las villas, una vez que Enrique IV había condenado a los parientes mayores al destierro a Andalucía, lo que hicieron es destruir las casas de los parientes mayores, y por lo tanto la casa de los Loyola la destruyeron dejándole únicamente un solo piso de piedra. Y cuando vino de nuevo don Juan, que era el abuelo de Íñigo de Loyola, reconstruyó en 1460, pero ya no como torre fortaleza que era Loyola, sino como un palacio residencial. Fijaros, de estilo mudéjar. Me diréis, ¿de estilo mudéjar por qué? Porque ha venido con toda la comitiva de sus siervos, que son todos aquellos que estaban en Andalucía,
y ha venido con todos ellos. Y también aquí en Azpeitia tenéis una casa de estilo mudéjar, que también le hicieron en ese momento. Y el abuelo de Ignacio de Loyola, en el segundo y el tercer piso, en ladrillo y de estilo mudéjar, reconstruyó el palacio, de tal manera que cuando vaya a nacer Íñigo de Loyola, ya está terminada. Y así es como se conserva hasta el día de hoy. Esta es la Santa Casa, la primera pregunta que me acaba de hacer Mirari y a la que he respondido. Toda la familia Loyola eran oñacinos, partidarios siempre de Castilla, partidarios siempre del rey de Castilla. Pero el padre de Íñigo de Loyola, escogió una mujer. Como mujer va a tener de ella 13 hijos, además de 3 que podemos decir que eran bastardos, porque esto de la bastardía era lo normal. Todos, aun los grandes, como luego hablaremos, aun los más grandes tenían bastardos. Pues bien, escogió como mujer a María Sáez de Lastur y Balda, señora de la casa de Balda. ¿Y qué era Balda? La Balda es la casa patrimonial que tenían los gamboínos en Azcoitia. Y de ahí escogió la que va a ser madre de Íñigo de Loyola, y que su padre era el llamado doctor Ondarroa, y que había logrado recuperar el patronato que tenían sobre la iglesia de Azcoitia. Ya ha salido 2 veces lo de las iglesias propias. ¿De qué vivían los parientes mayores? Los parientes mayores vivían de tener iglesias propias. ¿Qué es? Es decir, San Sebastián de Soreasu era una iglesia propia de Loyola, y en Azcoitia tenían la casa Balda. Es decir, que podían recoger, y recogían de hecho, diezmos, primicias y limosnas. Fijaros los ingresos económicos que eso suponía. Diezmos, la 10ª parte de todos los ingresos económicos que tenían todos los cristianos bautizados. Todos tenían que dar el diezmo. Ahora están diciendo, dé usted limosna a la iglesia, tal y cual. Entonces, obligatoriamente, el 10% de todos los ingresos económicos, tanto de agricultura como de ganadería, etcétera, etcétera, tenían que darle a la iglesia propia. ¿Y quién usufructuaba eso? El dueño de la iglesia propia, en caso concreto de San Sebastián de Soreasu, el de Loyola, pero tenían iglesias propias. Y también tenían luego gran comercio ferrón, es decir, todas las ferrerías del entorno las controlaban normalmente los parientes mayores, y luego también del comercio y de la construcción de barcos, etcétera, etcétera. De eso vivían los parientes mayores. Pues bien, se casó con esta Juana Sáez de Licona y Balda, y que se casó en el 1466 con Beltrán Ibáñez de Oñaz y Loyola, padres de Ignacio de Loyola. ¿Por qué he querido subrayar esto? Porque Ignacio de Loyola fue en toda su vida un oñacino de arriba a abajo, es decir, siempre en favor de Castilla. Y luego siempre, y cuando ya viene en 1520 es elegido emperador Carlos V, primero de España y quinto de Alemania, a favor de Carlos V. Y luego no le cogió a Felipe II, pero era partidario de esa tendencia política, Ignacio de Loyola. Pero podía haber elegido, porque su madre también tenía influencia y la había parido a él, podía haber elegido la tendencia gamboína, que era la de su madre, pero hizo caso omiso. No tenemos documentos de que se interesara por la otra tendencia. Más aún, había ciertas diferencias, porque Francisco de Javier, que es otro de los fundadores de la Compañía de Jesús, y que con otros 8 personajes que ahora no voy a hablar, Fabro, etcétera, etcétera,
fundaron la Compañía de Jesús en París en 1534 y el Papa la patrocinó en 1540, pues Francisco de Javier era radicalmente, no diríamos gamboíno, porque era navarro, sino que era partidario de los reyes legítimos. Y por lo tanto, cuando ahora hablemos de Íñigo de Loyola, que está defendiendo Pamplona, los hermanos de Francisco de Javier están defendiendo al rey legítimo de Navarra, Enrique II. Por lo tanto, Ignacio de Loyola podía haber elegido en sus tendencias políticas entre oñacinos y gamboínos. Toda su familia, su padre, su hermano mayor y él, todos lucharon en Pamplona, en la conquista de Pamplona en 1512, en la reconquista de 1512, cuando Guipúzcoa recibe el blasón de los 12 cañones que ha tenido hasta prácticamente nuestros días, y aún está en el puente de San Sebastián, aún está en el escudo, están los 12 cañones que le concedió, porque en la batalla de Beotíbar consiguió los guipuzcoanos arrebatarle a los reyes, al ejército navarro, esos 12 cañones. Por lo tanto, podía haber elegido entre las dos tendencias, pero Íñigo de Loyola fue siempre oñacino, partidario de los intereses castellanos, aunque tenía y se rodeaba de otros jesuitas, primeros y fundadores, en concreto Francisco de Javier, que muere en Goa en 1452, con 4 años de diferencia con respecto a Ignacio de Loyola. Francisco Javier es una personalidad radicalmente distinta de Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola se conserva la vera efigie de Ignacio de Loyola, se conserva en Loyola, en Roma, en la Casa Generalicia, está, y yo de pie, y él con el bonete y todo, aún le paso prácticamente toda la frente. Era muy pequeño, Íñigo de Loyola era más bien, tendría 1,68, 1,69, no llegaría a 1,70, mientras que Francisco de Javier, que conservamos también su vera efigie en Goa, porque se conserva incorrupto el cuerpo de Francisco de Javier en Goa, aunque su brazo ha paseado por toda España, muchas veces lo hemos visto por aquí, en el brazo de San Francisco Javier. Francisco Javier era un chicarrón, era muy atleta y era muy alto y muy fuerte, etcétera, etcétera. Y era de tendencia agramontesa, es decir, partidario de los reyes legítimos de Navarra. Íñigo de Loyola, no tenemos documentación muy factible, muy fácil de entender, pero sabemos una cosa. Desde 1491, que no sabemos cuándo nació Ignacio de Loyola, Íñigo de Loyola no sabemos cuándo nació, porque cuando él se atribuye el año de nacimiento, en la autobiografía que escribe, en sus memorias, se equivoca. Pero sabemos, porque en el caserío enfrente de la Santa Casa de Loyola había una señora que amamantaba a niños de alrededor y le amamantó a Íñigo de Loyola, porque la madre, como he dicho, tenía 13 hijos y no daba abasto. Y por el hijo de esta señora del caserío, sabemos, porque ella lo declaró, cuándo y en qué época había nacido su segundo hijo, y por eso podemos saber que Ignacio de Loyola nació en 1491. Y hemos estado en muchas dudas a ver cuándo nació Ignacio de Loyola, por fin hasta concretar en 1491. ¿En qué lengua le hablaría la que le amamantó? ¿En qué lengua hablaba con todos los siervos y con todos los que estaban sirviendo en la Casa Torre de Loyola? Pues sin duda hablaba en euskera. Pero tenemos algún dato más concreto. No tenemos ningún dato de que Ignacio escribiera nada en euskera. De eso no tenemos dato histórico. Pero que hablaba con sus
sus hermanos y con sus vecinos y con aquellos que servían en la casa de Loyola en euskera, no cabe ninguna duda. Se puede afirmar con seguridad que Íñigo de Loyola conocía el euskera y que hablaba popularmente este idioma con los criados y servidumbre cuando estaba en la casa solar de Loyola. Pero no tenemos elementos para afirmar que escribiera en euskara o que predicara en público en esta lengua. Estos dos datos quiero ahora puntualizarlos un poco más. Que escribía en euskera. Tenemos un episodio en la vida de Ignacio, ya Ignacio de Loyola, que nos da verosimilitud a la primera afirmación. En 1523, al volver de Jerusalén, fue a Jerusalén, ahora no puedo... Yo tengo escritos 5 tomos de historia del pueblo vasco. Ahí tenéis todo lo que yo voy a hablar hoy, ahí está todo publicado y se puede leer. Pero en fin, cuando volvía de Jerusalén, desde el milanesado a Liguria, esta vez por territorio ocupado por tropas francesas, le prendieron a Ignacio. Y llevándole al capitán, que era francés, le preguntó entre las otras cosas, ¿de qué tierra era? Y Íñigo, entendiendo que era de Guipúzcoa, le dijo, yo soy de allí cerca. Y se entretuvieron hablando entre los dos, porque él era de cerca de Bayona e Ignacio de Loyola era de Loyola. Se entretuvieron hablando. ¿En qué iban a hablar? En francés no, porque Ignacio de Loyola no hablaba aún francés cuando venía de Jerusalén. Luego, por lo tanto, era o en castellano, que un francés no tiene por qué tener, pero sí que podían hablar en euskera. Y por lo tanto tenemos un elemento que nos da verosimilitud de que Ignacio de Loyola hablaba el euskera y que lo habló fuera de su tierra de Loyola. E igualmente tenemos otro dato de interés. Cuando muchos años después, ya convertido en 1535, se incoaba el proceso de beatificación, bueno, difícil de la palabra que acabo de decir ahora. Cuando uno muere, pues empieza el proceso para hacerle santo, y que si tiene que hacer unos milagros o no tiene que hacer unos milagros, etc. Eso es el proceso de incoación del proceso de beatificación. Pues tenemos un dato. En concreto, tenemos una aportación de una vecina vuestra de Azpeitia, que fue a oírle predicar cuando el año 1535, venía huido de la Inquisición de París, en 1535, vino Ignacio de París y no quiso alojarse en la casa de Loyola, como le pedían que fuera, porque había dos hermanos que estaban amancebados y querían que pusiera un poco de paz. Pues bien, esta señora iba a ir a la ermita de la Magdalena, la que ahora la han renovado también, pero ya la habréis conocido como estaba antes de la renovación, a las afueras de la población, y una casera que iba a oírle, esta señora, que iba a oírle a predicar, dice que a la salida de Azpeitia para ir hasta la Magdalena, dice que desde lejos oyó la siguiente frase. Dijo, las potencias del alma son 3, memoria, inteligencia y voluntad. Y le preguntaron a la casera, ¿pero qué estás diciendo? Ah, no sé, yo le oí a Ignacio de Loyola y como era una frase tan rotunda y tan difícil, se me quedó en la memoria. Luego, ¿qué quiere decir? Que Ignacio de Loyola en el hospital estaba predicando en castellano, no en euskera, sino en castellano. Por lo tanto, tenemos elementos para decir que Ignacio de Loyola conocía el euskara, que hablaba en euskera, pero que no predicaba, no conocemos ni que escribiera en euskera. Bueno, entramos ahora en una zona muy peligrosa que los jesuitas han procurado durante muchos años en la historia de Ignacio de Loyola, no hablar de Íñigo de Loyola antes de su conversión, en 1521-22. Y entonces voy a hablar de esa etapa. En el año 1507,
Él nació en 1491, por lo tanto veis que tenía casi aproximadamente, pues, del 91 a esto, 7, tenía 18, 15, 17 años, tendría por ahí. Se acogió a la muerte de su madre. Íñigo se acogió a la casa del consejero real y contador mayor de Castilla, Juan Velázquez de Cuéllar, y así pudo educarse en la corte castellana. Marchó a Arévalo, donde vivió unos 11 años, hasta 1518, hasta 1515, que cae en desgracia el contador mayor de Castilla, Juan Velázquez de Cuéllar, y luego con su sustituto, el virrey de Navarra. Va a estar allí. En estos años aprendió, los años que estuvo en Castilla, como muchos de los hijos de los nobles guipuzcoanos y vizcaínos, mandaban a sus hijos a educar a Castilla, y por lo tanto se formaban allí en lo que Castilla entonces sabían dar: el dominio de las armas, el ejercicio de la lectura y de la escritura. Ignacio de Loyola tenía una pluma maravillosa de escribir, era muy buen escribiente, y le van a contratar en alguna de sus facetas de la vida precisamente por lo bien que sabe escribir. Y sabía leer y escribir, por supuesto, la escritura. A la muerte de Fernando el Católico, en 1515, Velázquez de Cuéllar cayó en desgracia, e Íñigo pasó a servir al duque de Nájera, Antonio Manrique de Lara, virrey del recién conquistado reino de Pamplona, de Navarra. Ya, luego insinuaré cuándo, 1512, y además Asirón, mi amigo Asirón y discípulo mío que fue historiador, os hablará con más detalle del proceso histórico de 1512 a 1521. 1512, las tropas del duque de Alba, que se habían concentrado todos en Vitoria y en Salvatierra, con todo el ejército, entran, y los reyes de Navarra, Juan III y Catalina, que no tenían ejército, no pudieron defenderse y por lo tanto la conquistaron. Pues bien, durante su estancia en Loyola y Azpeitia, en esos años que van desde 1507 hasta 1521, va a estar repetidas veces en Azpeitia, viene a Azpeitia. Durante su estancia en Loyola y Azpeitia tuvo el primer proceso penal, es decir, procesos que le llevaron ante los tribunales. Este es el primer proceso penal, del que voy a hablar ahora, en Azpeitia en 1515. Dice, durante su estancia en Loyola y Azpeitia tuvo su primer proceso penal. A lo largo de su vida tuvo 8 procesos penales. La Inquisición le quiso llevar a los tribunales 8 veces. Uno ya insinuó en 1535, cuando huye de París y viene aquí en una burra o en un mulo, viene desde París diciendo que está un poco enfermo, sí que está enfermo, pero está huyendo del proceso inquisitorial y se hospeda en la Magdalena. Ese es otro proceso, pero tuvo 8. Este es el primero. Y iba en este proceso, estaba encausado con con su hermano sacerdote Pedro López de Loyola, que va a ser el capellán, el párroco de San Sebastián de Soreasu, y que sucede al famoso Juan de Anchieta, que os habréis oído hablar de Juan de Anchieta, que también aquí tiene grandes historias, Juan de Anchieta en Azpeitia. Pues bien, durante su estancia en Loyola y Azpeitia tuvo este proceso, y dice Ignacio de Loyola en su autobiografía, porque escribió sus memorias, mandó a un jesuita que le fuera transcribiendo lo que él iba oralmente diciendo, y después Diego Laínez, que fue el general que le sustituyó a la muerte de Ignacio de Loyola, fue el gran teólogo de Trento, Diego Laínez, y que fue el segundo general, después de Ignacio de Loyola, el primer general, pues dice que fue combatido y vencido del vicio de la carne.
¿Y ahora cómo? Íñigo de Loyola, cuando le bautizaron, como a todos los que en esa época bautizaban, le hacían la coronilla. ¿Para qué? Para que si pudiera entrar en beneficios eclesiásticos, decir que él era ya clérigo. Y a todos los bautizados entonces le hacían darle el bautismo y la coronilla para hacer posible que tuviera los dos esto. Dice que el martes de carnaval del año 1515 tuvo delictos muy enormes de noche y de propósito, con su hermano Pedro López, clérigo de la corona, y próximo a ordenarse, y con 2 fijos de Mancebía, es decir, con otros 2 jóvenes, los 4 fueron por Azpeitia a verlas venir. En el proceso abierto contra Íñigo de Loyola, le abrieron un proceso porque había dejado encinta a una mujer en Azpeitia, entre él y los 2 compañeros suyos y el hermano sacerdote. Y Enecus de Loyola perpetró crímenes enormes en Carnestolendas. Carnestolendas, ¿sabéis lo que es? Ya sabemos lo que es el carnaval. Bueno, Carnestolendas. ¿Y esto quién lo dice? Lo dice el que le inicia el proceso. ¿Y quién le inicia el proceso? El corregidor de Guipúzcoa. El corregidor de Guipúzcoa dice, a ver, Íñigo de Loyola y su hermano y los otros 4, y los otros 2, a ver, ¿qué habéis hecho en el carnaval de 1515? Pero entonces Íñigo de Loyola, cuando el corregidor, cuyo nombre sabemos perfectamente quién era, el doctor Joan Hernández de la Gama, corregidor de esta noble y leal provincia de Guipúzcoa, le monta el proceso, Ignacio de Loyola coge un caballo y a uña de caballo se va a Pamplona para acogerse al tribunal eclesiástico del obispo. Y entonces empieza la gran polémica entre el corregidor, cuyo nombre ya he dado, y el obispo, a ver quién le va a juzgar y condenar por haber dejado encinta y haber violado a una mujer, quién le va a condenar de los 2. Y se enzarzan entre los 2 en una disputa que duró meses, de tal manera que Ignacio de Loyola y su hermano sacerdote y los otros 2 se lavaron las manos y Ignacio de Loyola se volvió a Arévalo. Pero él reconoció que había tenido ese delito enorme. Pero ni la potestad eclesiástica del obispo de Pamplona ni el corregidor le pudo echar mano. No han llegado hasta nosotros ni los cargos de la acusación, ni el protocolo de los interrogatorios, ni de las declaraciones de los testigos, ni la sentencia del juez corregidor, si es que se produjo. Pero se habla en el proceso de delitos muy enormes cometidos de noche y de propósito. Es decir, que habían violado de noche y a sabiendas habían violado. Y no se trata de un único exceso, sino de varios y diversos y enormes excesos, crímenes y delitos que dice en la autobiografía. Y no solo de uno, sino varios, especialmente unos perpetrados la noche de carnaval del año 1515, en las visitas que hizo a su valle natal, que era el del Urola. Pues podemos decir que el delito sexual era algo común en la Cuaresma y en los carnavales de Azpeitia en los años que estoy hablando de 1515-1521. Bien, entonces hay que hablar que Íñigo de Loyola va a defender Pamplona para los oñacinos, para los castellanos, va a defender contra un ejército de navarros, bearneses y franceses. Bearneses, ¿por qué? Porque el rey de Navarra, Enrique II, está viviendo en el Bearne.
que tiene muchísimas tierras. Yo he escrito un libro sobre las reinas navarras del Bearne, del siglo XVII. Es un libro verdaderamente feminista, porque las reinas navarras fueron muy interesantes en el proceso de humanismo, renacimiento en el Reino de Navarra, y también fueron, sobre todo Juana III de Albret, fue muy importante en la Reina de Navarra, porque convirtió Navarra, el Reino de Navarra de ultrapuertos, la Baja Navarra, Bearne y todas las posesiones, la convirtió al calvinismo. Y ahí explico yo por qué la convirtió al calvinismo. Por una razón muy sencilla. Se encontraba entre dos potencias: la potencia del rey cristianísimo, que era el rey de Francia, y la potencia del rey católico, de los reyes católicos, que eran también los católicos, como su mismo nombre indica. Y entre dos potencias que defendían al pontificado, para poder sobrevivir y para poder ejercer cuius regio etiam religio, que en cada región el rey es el que determina cuál es la religión de los súbditos, como lo hacían los reyes católicos por medio del tema de la Inquisición que ellos crearon, etcétera, etcétera. Pues entonces no tuvieron más remedio que traspasar la religión y se hicieron calvinistas. Y Juana III de Albret fue calvinista, y todo el Reino de Navarra fue calvinista. Pues bien, ahora estábamos hablando de la entrada de 1521. Pues bien, Fernando el Católico, con el duque de Alba, en 1512, pretenden y logran crear un gran ejército, aproximadamente de 1.200 jinetes, que saliendo de Vitoria y por Salvatierra y por el desfiladero de Osquía, pasan a Pamplona, y Pamplona se entrega, porque no tiene ejército, ya hemos dicho, y por lo tanto conquistan el reino de Navarra, lo conquistan en 1512. En 1512, Catalina y Juan III, los reyes de Navarra, pretenden recuperar el reino, y es la primera recuperación, el intento de recuperación, diríamos, en el otoño de 1512. Y es donde, después de el 31 de julio, es cuando se entrega Pamplona, y prácticamente cuando conquistan todo el reino de Navarra, las tropas castellanas. Y en noviembre de ese año es el primer intento de reconquistar el reino de Navarra para los reyes legítimos, que son los reyes Albret. Pues bien, ahí es donde se da la batalla de Velate, que os he dicho antes. La batalla de Velate, donde los guipuzcoanos atacan a los navarros que vienen a recuperar el reino, y los guipuzcoanos, vizcaínos, etcétera, con el apoyo de las armas castellanas, les vencen a los navarros y les quitan los 12 cañones que tenían. Y esos 12 cañones, Juana la Loca, que viene luego como heredera de Isabel la Católica, Juana la Loca, la reina de Castilla, le concede a Guipúzcoa que en su blasón pongan los 12 cañones que han cogido en el primer intento de los navarros de recuperar el reino. Los han cogido a los navarros. Ese es el primer intento. El segundo intento es de 1516. Una vez que ha muerto el duque de Alba en 1515, pues los reyes de Navarra dicen: hombre, ha muerto el duque de Alba, será etapa interesante para poder recuperar el reino. Y para recuperar el reino, que ya es de Castilla, porque el año anterior a la muerte de Fernando el Católico, en 1515, Fernando el Católico ha logrado que el reino de Navarra se incorpore en la corona de Castilla. Fijaros que esto tiene su miga ahora, y sobre todo con el tema que tenemos de los catalanes. Los catalanes ahora no quieren saber nada del reino de España, pero querrían formar parte
de una España plurinacional, en donde estuvieran catalanes, gallegos, donde estuvieran valencianos, que también hay independentistas, donde estuvieran vascos, etcétera, creando una corona, la corona de España. Y por lo tanto, muchas veces no distinguimos entre Reino de España y Corona de España. Los vascos nos sentiríamos muy a gusto siendo independientes, pero formando parte de la Corona de España, al menos muchos de ellos, los que son de ámbito oñacino o beamontés, estarían pretendiendo ese, y estarían gozando del estatuto y de 100.000 cosas que gozan si fueran de la corona de España. Pues bien, en estas circunstancias, cuando en 1515 el duque de Alba incorpora el reino de Navarra a la corona de Castilla, dice que el reino de Navarra será eque principaliter del reino de Castilla. Es decir, que Navarra se incorpora en la corona de Castilla siendo igual en poder que el reino de Castilla. Eque principaliter, aparece en la documentación de 1515. Aparece. Y eso significa que si en algún momento los navarros no quieren formar parte de la corona de España, podrían separarse, así como por la fuerza los unieron en 1515 a la corona de España. No sé si me he aclarado con esto de reino y corona. Son dos entidades que tienen protagonismo entonces, y hoy día, en el 2021, tienen protagonismo, porque como he dicho, los catalanes cuando ahora hablan, dicen, nos integraríamos en la corona de España si la corona de España reconociera la independencia de Cataluña, independencia de Galicia y del Reino de León y de los vascos, formando una corona, pero no del Reino de España, como quieren todos los derechas actualmente de España, que haya un solo reino no, sino una suma de nacionalidades y de reinos. Pues bien, en 1516 fue la segunda entrada, al año siguiente de la incorporación, la segunda entrada de los reyes navarros para reconquistar. Y pasamos ya a la tercera, que es en 1521. Carlos V, en 1520, hace un viaje por toda la península, pasa por las distintas ciudades pidiendo el óbolo, la entrada económica que las Cortes de Castilla le daban para que pudiera él ir luego al Sacro Romano Germánico Imperio y sucederle a Maximiliano como emperador. Pero para sucederle a Maximiliano como emperador tenía que comprar a los electores imperiales, que eran 5 electores imperiales. Había que untarles bien. Y por lo tanto, Carlos de Gante, nacido en 1500, iba bien dotado de dinero para comprar a los electores imperiales, pero se enemistó con todas las ciudades, las cuales se levantaron en la guerra de las comunidades, a las que se unió la guerra de las germanías en Valencia y la guerra de los hermandiños en Galicia. Y por lo tanto, Carlos V, cuando ya es elegido emperador, tiene que volver aquí, en 1520, a sofocar la sublevación de las ciudades castellanas, de las comunidades y las germanías y la sublevación de Galicia. En estas circunstancias, Enrique II, rey de Navarra, piensa que será una buena oportunidad de organizar un ejército para venir a recuperar, ya que toda la mitad de España está sublevada contra Carlos V, para recuperar
el reino que había perdido. Es la tercera entrada, en 1521. Ante tal cúmulo de circunstancias favorables, la expedición navarra, juntamente con tropas gasconas y bearnesas, tenía todas las probabilidades de éxito, pero se retrasó lo suficiente como para hacerla bélicamente inviable. Por otra parte, el general en jefe Andrés de Foix, señor de Asparrós, tuvo un desliz bélico monumental. Vino con el ejército desde Ultrapuertos, desde la Baja Navarra, desde el Bret, con todo el ejército, y rodeó a Pamplona. Pues bien, ¿quién estaban en Pamplona defendiéndola? ¿Y cómo estaba Pamplona entonces? Estaba el hermano mayor de Íñigo de Loyola con 80 hombres que estaban allí para defender Pamplona de las fuerzas navarras y, por lo tanto, de los reyes legítimos. Pero al ver semejante ejército, el hermano de Ignacio de Loyola se escapa y se vuelve a Loyola. Íñigo de Loyola se queda en el castillo de Pamplona, pero como el castillo tenía un ejército, pero como las fuerzas vivas de ese castillo las habían llevado para luchar contra los comuneros y van a vencerles a los comuneros en la batalla de Villarreal, pues habían quedado aproximadamente un puñado de viejos soldados con Íñigo de Loyola. Íñigo de Loyola va a ser el capitán o el pretendiente, mejor dicho. Y el capitán del castillo de Pamplona, el oñacino Miguel de Herrera, no quería guerrear contra el ejército de los navarros que venían y que habían rodeado todo Pamplona, pero Íñigo de Loyola le superó y le quitó el protagonismo y dijo que había que defender a sangre y fuego la capital de Pamplona contra el ejército legítimo de los navarros. El ejército navarro, una vez que había rodeado Pamplona y una bombilla de estas de pequeño calibre, una piedra de estas de calibre menor, le pasó a Íñigo de Loyola entre las dos piernas y le hirió malamente una pierna y le rompió la otra. Íñigo de Loyola cayó y Miguel de Herrera, que era el capitán, dijo: no te había dicho yo que no había que defender. Y entonces el ejército de los navarros se posicionaron de Pamplona. Pero el ejército, como hemos dicho, de Andrés de Foix, el señor de Asparrós, no se conformó con reconquistar Pamplona, sino que quiso reconquistar toda Navarra y por lo tanto bajó con su ejército hasta Logroño. Y cuando está en Logroño ya le dicen que se ha dado la batalla de Villalar y que Carlos V ha derrotado a los comuneros y que por lo tanto viene con un gran ejército para recuperar otra vez el reino de Navarra. Y entonces Asparrós, con su ejército, vuelve a todo galope, vuelve desde Logroño hasta Pamplona, y al lado de Pamplona, entre Salinas, Noain y algún otro sitio por ahí, porque no sabemos con certeza dónde, ahí se dio la batalla de Noain en 1521. Y allí el ejército navarro perdió 5.000 hombres. Lo que es extraño que en toda la historiografía europea, en la historiografía castellana y en la historiografía navarra, no se haya detenido los historiadores a hablar de esa batalla de Noain, porque no nos dicen ni dónde fue, ni qué se hizo con todos los heridos y muertos, qué se dejó allí en la llanura, se dejaron todos los cadáveres, no se ha hablado. Y por lo tanto hemos tenido que inventar por conjeturas históricas dónde fue la batalla y se ha hecho ese monumento a la batalla de Noain. Y entonces
los que fueron vencidos en la batalla de Noain, entre ellos estaban los hermanos de Francisco Javier, y los que no habían muerto en la batalla se escaparon, huyeron y fueron y conquistaron Amaiur, un pequeño castillo que está en el camino de Pamplona hacia Francia. Y también conquistaron en 1521 hasta 1524 Fuenterrabía, que va a ser la ciudad navarra, que va a estar hasta 1524, va a estar en poder de las tropas y del ejército de Enrique II, y por lo tanto Íñigo de Loyola, herido por razones humanitarias, los mismos miembros del rey legítimo le pusieron unas parihuelas para que, sin saber por dónde, lo trasladaran a Loyola, y en Loyola es donde tuvo pues, lo que ahora llamaríamos ya la conversión de Íñigo de Loyola a Ignacio de Loyola. Íñigo de Loyola es reconocido no solamente por su protagonismo contra el capitán del castillo, Miguel de Herrera, sino porque era el que había venido ese mismo año 1521, había venido a pacificar las villas guipuzcoanas que se habían sublevado contra Carlos V. Las villas guipuzcoanas habían sublevado porque había nombrado un corregidor por su iniciativa, Carlos V, sabiendo que las juntas generales, para admitir un nuevo corregidor, tienen que acordarlo y favorecerlo. Entonces se habían sublevado esas villas y el virrey de Navarra le envió a Íñigo de Loyola que viniera a Guipúzcoa y pacificara esto. Por lo tanto, por toda su trayectoria como gran consejero que era del virrey de Navarra, etc., Íñigo de Loyola era conocido. Y por lo tanto, cuando cae herido, saben todos quién es Íñigo de Loyola. También es verdad que Enrique II, el sangüesino, el que había nacido en Sangüesa y que era el rey de Navarra, en todo este proceso de la batalla de Noain y de toda la entrada, brilla por su ausencia, no sabemos nada. Más aún podemos decir que hay alguna historia de Amaiur, que el capitán de Amaiur, como no le hacía caso a Enrique II enviando fuerzas para defender a Amaiur, se fue a jurarle vasallaje al rey de Francia. Por lo tanto, no está clara la postura que tuvo Enrique II, el sangüesino, con respecto a esto. No tenemos ninguna narración de la batalla de Noain, solamente de las consecuencias, de los muertos. Pero la historiografía castellana, la europea y la navarra han hecho caso omiso. Bueno, ha sido muy significativa la pérdida de la batalla de Noain, pero para dedicarse un estudio a dónde se realizó la batalla de Noain, si fue en Salinas, si fue en Noain, si fue dónde, y los muertos, qué pasó con los 5.000 muertos, que es lo único que dicen, no narran, los historiadores no narran. La historiografía navarra no ha tenido interés en subrayar, así como luego en Amaiur y en Fuenterrabía sí, en la batalla de Noain no ha tenido interés en dedicarle un protagonismo especial histórico al estudio de esa batalla. Pensando mal. Sí, bueno, pensando mal que acertarás en este caso concreto. A los castellanos no les interesaba más que la batalla de Noain se había dado y que el ejército navarro había quedado liquidado. Es lo único que le interesa. Pero a los navarros no les había interesado el desarrollar y escribir de cómo se realizó la batalla de Noain, así como luego tenemos infinidad de datos sobre Amaiur y quiénes están en Amaiur y quiénes están en Fuenterrabía. Pues es un poco extraño que a la historiografía navarra no le haya interesado. Pero hay un dato, para mí nuevo no es decir nada porque yo no soy historiadora, pero por lo visto ha aparecido el dato de que el rey de Francia, que había funcionado con
con soldados franceses a favor de los reyes de Navarra, no cumplió su palabra y no envió los soldados para la batalla de Noain, que fue el susto de Asparros, que se encontró con muchos menos soldados, miles menos de los que había previsto. Y por eso fue tanta muerte, y por lo visto ese dato debe ser bastante nuevo y están estudiando, porque no solo se ha ocultado eso, se ocultan muchísimas cosas. Por ejemplo, el hecho de que en los archivos del Ayuntamiento de Azpeitia está el libro de cuentas que trabajó Víctor Herrero y otras personas, como cuando dice hace unos meses el nuevo alcalde de Iruña, Maia, que fueron muchos guipuzcoanos en contra de Navarra, ahí aparecen muy claramente, y son los únicos archivos que hay, cómo se obligó a padres y a hijos a tener que ir con las tropas castellanas, porque esto ya estaba conquistado, y tuvieron que ir bajo penas de muerte de padre e hijo y de quitarles todo el patrimonio a todos los hombres. Entonces, todo eso se ha ocultado también, y entonces venden como que, mira, guipuzcoanos y alaveses y vizcaínos fueron voluntariamente con Castilla. No, fueron obligados y consta. Bueno, es que eso también queremos que se pueda publicar este año. Sí, sí, también se puede estudiar. Cuando se convoca a una guerra, se da un bando, y en cada una de las villas guipuzcoanas tiene que ir padre o hijo, tiene que ir una persona a las convocatorias que hacen para la guerra. Eso está ya, y como los que dirigen esas villas son todos oñacinos, pues no les importa que los que vengan fueran oñacinos o gamboínos, pero no les importa absolutamente nada, pero lo que quieren es, pues sí, es el modo que había entonces. Y Víctor Herrero, que es un gran paleógrafo y que ha estudiado muchos de los archivos, pues lo estudia en cada una de las villas, también para Mondragón, también para prácticamente todas las villas, están estudiadas quiénes fueron a las distintas empresas de conquista del Reino de Navarra. Está detallado padre por hijo, y algunos en Mondragón, por ejemplo, la cantidad de bienes que tuvieron que vender para dar para el habituallamiento de las tropas del duque de Alba. Armas, ellos mismos, y la comida, ellos mismos. Sí.